Hola, hola, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Pues me parece que ya son 12:10, entonces pues vamos a empezar. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Y pues bueno, este día tenemos una nueva invitada a nuestro colega, nuestra querida Pau, que nos va a hablar sobre un tema muy importante y pues los dejo de la mano de ella, que sin duda alguna es especialista en el tema. Y pues bienvenidos todos y Pau, bienvenida y nos encanta tenerte por acá. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, la cual había pensado mucho en aceptar porque sentía que no estaba lista o preparada, pero ya llevo pues casi un año intentando escribir sobre esto en la tesis de la maestría y me parece que ya ha agarrado un poquito más forma, ¿no? Bueno, me presento para los que no me conocen, que creo que casi son todos, pero veo a dos personas que no, y de todos modos, pues ahí quede el precedente. Mi nombre es Paulina Carrasco, soy psicóloga, psicoanalista. Trabajo hace aproximadamente 4 años con población trans, a la cual orgullosamente pertenezco. Lo menciono por la importancia de la interseccionalidad en la que me coloca mi posición como analista con mis pacientes de dicha población. Dicho esto, comencemos. He elegido compartir hallazgos que me parecen muy relevantes en los análisis de los pacientes trans con los que he estado trabajando. Ahondar con todo esto, andar con todo esto a través de esta presentación sobre las conexiones, los afectos y los efectos de la palabra en la performatividad de los cuerpos y sus historias. La apuesta por las posibilidades y el movimiento. Como comenzaba en la descripción de esta presentación, ¿a qué me ayudas a poner la Claro presentación? que sí. Y la segunda. La segunda, que es básicamente lo que ponía en la descripción de colega a colegas, que tiene que ver justamente con el cuerpo es el primer lenguaje. ¿Me ayudas con la segunda? Es. Listo. Listo. No, esa es la, sí, implicaciones en la clínica. La tercera, ok, gracias. Eh, Como les decía, en ese sentido, el cuerpo es palabra. Lo que se escribe o se inscribe en él le va dando forma o en otros sentidos también deformando y otras consecuencias. Cuando lo general va intentando unificar la singularidad y eso causa estragos en las vivencias del sujeto, en este caso, los tres términos a trabajar, que es dead name, reasignación o confirmación de sexo y el término trans. Es decir, cómo con este armado de palabras, qué implicaciones tienen en el sujeto a la hora de hacer las suyas, o sea, de pasarlas de lo general a lo particular y en la clínica, ¿qué se dice cuando se dice de estos términos, no? Dead name, estuve buscando el origen y dónde empieza a usarse, lo cual encontré poca información. Sin embargo, yo lo empecé a escuchar con amigues y con pacientes de la población trans aproximadamente hace 3 años. Este término, lo que sí encontré es que se usa y hace alusión al nombre muerto, al nacimiento de una persona trans o no binaria. También es usado como a describir a la ofensa, la incomodidad por algunas personas o una violencia al usar su nombre con el que se referían a ellas antes de asumir su nueva identidad. Entonces, conforme vamos pensándolo, tiene implicaciones importantísimas en la construcción de la identidad, en el atravesamiento por el análisis, no solo por el análisis, sino por estas identidades, porque básicamente el mismo nombre nos está indicando algo peculiar, ¿no?
Lo que me ha parecido importante poner al descubierto es dónde se coloca lo que antecede a lo nuevo. Y lo pongo entre comillas, a lo nuevo, ¿no? Como si hubiera una, ¿cómo decirlo? Un antes y un después, pero lo que queda entre eso es un hueco. Entonces, justamente ahí empiezan las implicaciones, ¿no? La respuesta en ese sentido del término dead name, o sea, nombre muerto. Esto es lo que hay que ir pensando y repensando por distintos lugares. El lugar de la muerte, donde este término deja algo o bastante del sujeto en lo mortífero, con implicaciones en la vida y en el vivir del sujeto, que parece que quedan olvidadas o veladas. Y lo que va apareciendo en muchos casos en los pacientes es la repetición de lo mortífero por no darle ese lugar o construcción, un puente, una transición entre un nombre y la historia y entre el nombre y su presente. No sé si me vayan cachando, en cualquier momento me pueden interrumpir y pueden preguntar y abrir, porque es un tema que me ha parecido interesantísimo y que se está repitiendo en la clínica constantemente, sobre todo con esta población trans, por lo que ya me urgía como develarlo, ¿no? Y compartirlo en este que, pues de colega a colega, ¿no? Porque seguramente muchos ya se están topando también con identidades trans. En muchos pacientes, esto velado se va apareciendo como una ofensa, algo innombrable, algo de lo que se avergüenzan, no todos, pero sí muchos de los pacientes, y eso tiene implicaciones. No solo en la intimidad del sujeto, sino en el lazo social, donde estadísticamente nos encontramos a la población trans, no todos, pero sí una gran parte en situaciones precarizadas, complejas, de riesgo de exclusión. Me parece que no es azaroso y vamos pensando el tejido y los lugares de esta población en específico, ¿no? Ahí hay que ir pensando la repetición, ¿no? No solo como esta parte que vamos viendo quizá en la academia, en el seminario, que la resistencia y tal, sino que en esta población en específico hay que entender bastante el contexto. Bueno, creo que en todas las poblaciones, ¿no? Ahora que estamos quizá pensando al sujeto desde otros lugares, desde su vivencia, es importante pensar el contexto. Por lo tanto, lo que me voy topando y cuestionando es que este tipo o estos tres términos, por lo menos pensando en dead name, es colocar otra vez algo de la historia que el sujeto está intentando reconstruir y armar en un análisis en el lugar de lo mortífero que en muchos casos está intentando salir y construir otros lugares. ¿Me estoy dando a entender? Súper. ¿Hay alguna pregunta? Yo ahorita todavía no, o sea, como que Sí. estoy, como que cosas que pensamos poco, como de respecto al dead name, o incluso hay muchas cosas que es como, pues no preguntes, ¿no? O es como, sabiéndolo desde el lado hasta en el día a día, es como, si conoces a alguien trans, ni le preguntes, ¿no? No se habla de eso, ¿no? No, como no indagues sobre la persona o sobre su nombre, o entonces en esa parte también lo que estás mencionando, pues sí, hace alusión a lo que puede ir representando y estoy interesada y curiosa, entendiendo que no voy a entender todo lo que estás diciendo, pero encantada de seguirte escuchando. Ay, gracias, Cintia. Oye, y encontré una frase que me hizo justo alusión a esto. Cuando el signo, ¿cuál es el signo que se ha adquirido la libertad? No avergonzarse ya de uno mismo. Entonces, ahí justamente, porque cuando uno se enfrenta en la clínica con estos pacientes, y bueno, en mi propia historia, justo el dead name, este nombre
evocarlo, evocar la historia. Para muchos pacientes es desencajarlos, es tocar un terreno intocable e impensable del que, como dices, mejor saltémonos a lo que sigue, ¿no? Ahí ya está el dead name y ustedes ahorita Chuchita Pérez, ¿no? Entonces es importantísimo pensarlo porque trae la repetición y una consecuencia que me parece importantísima. Ayer justamente con un paciente, un chico trans de 16 años, que lleva 2 años en el análisis acá, me parecía bellísimo poder ver cómo él intentaba dar ese lugar de esta niña, ¿no? Porque la mamá le decía eh, que para ella también había sido un trámite, pero es como que eso no desaparece, hay una materialidad no dicha de esa niña que dónde se acomoda. Y justo ahí está la implicación de que se mete en el cajón del dead name. Y cuando le comento a este paciente, oye, pues quizá no necesariamente tendría que estar en lo mortífero, ¿no? Porque esa niña, de algún modo y en muchos sentidos, te contrajo y te condujo a que estés tú aquí, ¿no? ¿Qué lugar te gustaría darle a esa niña? Y bueno, al paciente se le salieron las lágrimas y es como un descanso, ¿no? Para eso que ocupó un lugar, un espacio psíquico y físico, pues no es como que se le da la vuelta, más bien que se hace con eso. Y bueno, seguimos. Con esta población hay que entender muy bien el contexto histórico y social, ya que hay muchas situaciones que no son como las de otras poblaciones, donde parece que el sujeto en sí no quisiera dejar el malestar, la famosa resistencia. Hay que tener mucha calma y cuidado, sobre todo oreja, ya que lo que se construye en las sesiones afuera es muy diferente. Es lo que les decía, tengo otro paciente, paciente no binario trans, que justamente ahí se complejiza un poquito más la situación, porque lo que se va tejiendo en las sesiones y se va armando cuando ella se enfrenta a lo social, donde no hay ni siquiera un lugar definido para ir al baño, que sería algo tan cotidiano y tan simple, pues ahí le viene el vuelco de realidad, de no pertenencia, de que socialmente no es acogido y entonces ahí hay otra vez esta sensación de, ¿cómo decirlo?, de desconfiguración psíquica, ¿no? Entonces es importante que lo que nos dice el paciente sí en esta población va un poco más allá de pensar que se está resistiendo o que quiere seguir en ese lugar del malestar, ¿no? Ok. Otros pacientes, por lo que eso es lo que les decía. No imposible, pero sí distinto, de sostener a diferencia de otros pacientes, porque el mundo hasta ahora aún no lo recibe. No en todos los casos, pero sí en una gran mayoría, de una manera pues sí, lo esperado es que el mundo te acogiera de una manera afectuosa, agradable o segura, que aún no pasa con los pacientes trans, no con todos, pero sí con la mayoría. Por lo tanto, hay que tener mucha paciencia, sí, una paciencia y sí, un acompañamiento distinto. Me parece que en las otras poblaciones hay una reconstrucción donde la repetición y la construcción de esto en algún momento son bienvenidas. Hay algo que engancha y que hace como ese clic que se formó en el consultorio, algo le devuelve socialmente, ¿no? Y es como, no sé si decir más fácil, pero sí, quizá hay más espacios donde eso va siendo enganche. Me encuentro con estos pacientes una vergüenza de ser quien son, no con todos, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría hay esta sensación de culpa y llegan casi a pensarla de raíz o de origen, pero no es algo que se va construyendo, eh, pero es algo más bien que se va construyendo en las primeras infancias y el tema del dead name para mí revela algo de esas vivencias y de esa vergüenza con lo que casi todas las identidades trans se van tejiendo.
O sea, como si esto mismo que ya se puso a nivel social y casi legítimo, porque me comentaba un psiquiatra que estaban buscando, ahora que están haciendo, ahora que ya está todo el trámite de las actas, ponen en el espacio nombre actual y dead name. Entonces, si esto toma un estatuto legal, hay otra implicación, ¿no? Porque como todos vamos viendo, cada, cada esfera del sujeto tiene implicaciones distintas, la legal, la familiar, la médica, y si esto toma un estatuto legal, pues ahí se afirma que efectivamente todavía hay algo de esto que no se ha puesto en pregunta, que regresa a lo mortífero, a la vergüenza, a lo velado, ¿no? Con cada paciente es distinto el revelar su nombre con el que se les ha llamado antes, pero justo en la mayoría hay esa sensación de vergüenza, de odio y de tristeza, entre otros muchos afectos que están enredados en esta parte de la infancia y de la historia y que, como decía hace rato, esto también es la parte potente del sujeto, ¿no? La infancia, las marcas, la herida, la huella. Cuestionar y no obviar y decir, claro, es el dead name, a la ligera, las implicaciones pues nos llevan otra vez a la coagulación, en la que puede estar este término, el paciente trans o no binario. Me estoy dando a entender, ¿me siguen? Súper. Ok. Lo que he visto con este término y con lo mortífero en mi análisis y con los pacientes es que esto no hace cohesión, no une, al contrario, fragmenta. Y esta frase bellísima, lo que une es el afecto, el amor, ¿no? Yo les digo en este tiempo, por corto tiempo que he estado ya en la clínica privada, creo que con lo que me he topado y con lo que me he enfrentado y que me ha dado el lugar, primero a mí como para escuchar, ha sido la posibilidad de mirar la clínica como un acto amoroso. O sea, eso creo que es algo que me ha cambiado el cómo miraba y cómo me paraba ante la clínica. Y lo he platicado mucho con mi supervisora y me decía que sí, que la clínica tiene que ver con el amor, ¿no? Uno pensaría en ese miedo de que uno tiene que ser rígido y ortodoxo para que eso no se me vaya a pegar. Pero justamente creo, desde donde yo lo veo, que gracias a que se pega y gracias a que hay todo este afecto y efecto, puede pasar algo con el paciente. Y bueno, en los pacientes trans y esta población, pues sí, sí hay bastante que ir desplegando con el tema amoroso. Por lo tanto, intentar, o quiero decir, apostar por develar eso que queda en el olvido, en el orden de lo clandestino, de lo no nombrado, y que es una de las potencias, en muchos casos la potencia del paciente, la infancia, incluso el trabajo tan importante que se hace arqueológicamente en la reconstrucción, en la ficción de la historia del sujeto. Ahorita no sé si tengan dudas, preguntas o algo, y si no, pasamos al siguiente término, que es también un término bastante en boga y bastante importante como nosotros como terapeutas ponerlo en la mesa, ¿no? Porque también es un término que desde los 70 ha estado ahí coagulado y con la visión médica, y no solo con la visión, con el estatuto de es correcto, ha estado ahí y ahorita me estoy topando con muchas implicaciones de los pacientes porque los médicos están alentando a la población trans y sobre todo a las mujeres trans a realizarse la orquidectomía o la reasignación de sexo y que esto tiene implicaciones fuertísimas y que los médicos no las dicen y claro, tampoco las alcanzan a ver, ¿no?
porque está la fantasía del ideal de domesticar al cuerpo y de llegar a ese estatuto, ¿no? Entonces vamos a seguir con esta parte, con el segundo término, que es eh, reasignación o confirmación de sexo. Este segundo término a trabajar me gustaría ponerlo en la mesa con mucha calma y abrirlo y darle bastante forma, si es que se logra, ¿no? Y que lo logro porque a veces la transmisión es compleja. Este término empezó a utilizarse en los 70s y era escrito desde el ámbito médico como cambio de sexo. Se hacía referencia al cambiar de mujer a hombre o de hombre a mujer a través de la cirugía, de la cual poco se ha puesto en palabras en palabras, solo se ha presentado como un ideal, una certeza. Lo digo así porque es con lo que me topo en el consultorio después de 50 años, sigue estando en el mismo orden, en lo coagulado de una verdad. Estas palabras casi muertas donde me parece que el paciente llega sin preguntas, solo con la demanda de yo quiero eso, démelo y fírmeme, porque ahora hay bueno, siempre ha existido una correlación entre el psicólogo o el psiquiatra y el permiso que uno puede emitir ante esta cirugía y que no es de tomarse a la ligera, ¿no? Ahorita, pues sí, hay que abrirlo porque tiene esta implicación del orden de que ya no hay un regreso. Es una pérdida de la cual se puede llegar a hacer una reconstrucción, sí, pero hay que pensarlo con mucha calma porque, pues sí, no hay vuelta atrás, ¿no? Partamos de esta frase que les comparto. Lo extranjero es lo enemigo, la alteridad, es decir, lo odiado. Lo primero, lo extraño del sujeto es el cuerpo. Entonces, si pensamos desde ahí, esta fantasía de querer domesticarlo todo el tiempo, ¿no? Desde cosas sencillas, el cuerpo se nos revela como algo extraño, algo extranjero, algo a conquistar. En ese mismo sentido, piénsenlo, estamos intentando domesticar al cuerpo cuando nos aparece un grano y vamos por esa crema o ese jabón o eso que nos quite, eso que es insoportable o que no tendría que estar ahí, ¿no? Cuando subimos o bajamos de peso, con la ropa y claro, con las cirugías. En este sentido también se puede pensar un intento por domesticarlo. Y si está la promesa que el paciente, y si está la promesa que si el paciente sigue el camino indicado por el médico, de veras sí va a alcanzar el ideal. Claro, en este caso, y hablando desde la cirugía, en el cual se le pide a los pacientes como uno de los requisitos haber atravesado por un psicólogo o un psiquiatra para dar cuenta que efectivamente está listo para dicha cirugía, donde va a alcanzar ese famoso estatus de un cuerpo cis, es decir, un cuerpo heterosexual con todas sus características eróticas, afectivas y claro, las sexuales, que es por lo que el paciente está pagando. Ahí ya hay una implicación fuertísima, ¿no? Porque fíjense nada más lo que se ofrece afuera, en lo que ofrece el médico, ¿no? Hay una recompensa erótica, afectiva, sexual y sí, aquí está eso que usted quiere, nada más júntese 300,000 pesos y se le va a dar. En el caso de la ORCI es una cirugía que vale alrededor de 10,000, 12,000 pesos y en instituciones públicas que se está haciendo de manera, yo pensaría crítica, o sea, y ahorita les platico por qué, pues se pagan 4,000 pesos y se las hacen en el Hospital General, en Rubén Leñero, a estos pacientes que está siendo bastante popular por los médicos y por la población que está tratando a población trans. Ok, ahí es donde empieza nuestro trabajo como psicólogos, ¿no? Ojalá que fuera antes, pero ahorita está pasando que ya están llegando los pacientes así, ¿no? Con este malestar y ahora qué pasó, y ya no hay vuelta atrás.
Eh, que hasta el momento esta cirugía de la reasignación de sexo no puede dar lo que promete. Hay una serie de implicaciones físicas, pero también psíquicas que hay que poner al descubierto y que alcanza a los pacientes, como lo es el tema de la orquirectomía, que es la orquirectomía, para los que no estén informados, les comparto, es la extirpación de los testículos que anteriormente se utiliza en diagnóstico de cáncer, ¿no? Es una manera invasiva, pero digamos radical, para que no queden vestigios, que justamente fue lo que a una de mis pacientes con la que ella lleva también, va a cumplir 3 años por acá, y cuando ella empezó a venir acá, o la conocí, que de hecho todavía iba cuando estábamos en neopraxis, ella estaba con la pregunta de hacerse la orquirectomía, porque la endocrina le recomendaba que, bueno, pues si ella era mujer o si ella estaba en lo femenino, pues que se lo hiciera, ¿no? ¿Cuál era el problema? En ese transitar de esta paciente, resulta que en uno de sus análisis, porque afortunadamente, curiosamente, con todo lo paradójico que puede tener la población trans, el que o estemos ahora inmersas en el TRH, que es el tratamiento de reemplazo hormonal, hay una revisión médica cada 3 meses. Entonces a esta paciente le tocó su revisión médica y salió alterada con algunos indicadores de cáncer en los testículos. Empiezan los estudios, empieza todo el seguimiento médico. El médico con el que se topa ahí en el INER le dice igual, con esta lectura cis y primero poco sensibilizado y poco informado, de bueno, pues quítese los dos, pues usted de todos modos, pues no los funciona, no lo usa, ¿no? Pues usted es quién sabe qué, pero no es un hombre, no es una mujer. El paciente, lo estuvimos platicando, y yo le hablaba, por eso es, quizá, no sé, porque a mí me ha costado a veces descolocarme y compartir, no mi historia, pero sí ampliar, que no es tan sencillo como se le vende al paciente, ¿no? Porque retirar los testículos tiene una implicación física de que ya no va a haber orgasmos, ya no va a haber deseo libidinal, o sea, deseo sexual, apetito sexual, perdón, y entonces también viene un decremento de la testosterona, de la energía, y empieza también la ideación suicida. Por eso esto es importantísimo en nuestro quehacer como terapeutas o como psicoterapeutas o como analistas, ¿no? Porque uno podría pensar, porque ella de hecho estuvo atendiéndose con psiquiatría, pero la cosa no es callar con el medicamento, la cosa es escuchar e intentar hacer una reconstrucción de eso, ¿no? Aunque ella ya estaba un poco advertida de que esto iba a pasar y de que pues quizá no era tan recomendable que se los quitara a los dos, que permaneciera uno, porque también en su historia, y algo que me parece importante también de velar en de colegas a colegas, que tenemos que tener en cuenta que si la paciente ya tiene un registro, todos tenemos un registro sexual y un registro erótico en nuestro cuerpo desde que nacemos, pero conforme vamos avanzando hay sensaciones que se van destapando y cada quien, eso es de manera particular e individual en cada caso. En ese sentido, esta paciente ya tenía 30 años y su actividad sexual había sido pues una actividad sexual más o menos, como decirle, rutinaria, donde ella usaba su pene. Entonces había una marca importante. Recuerden, como les comparto, que la marca se va haciendo conforme las repeticiones, no puede ser una marca en tanto volumen, pero también una marca en tanto repetición. Entonces ella ya tiene una marca de ese placer, de esa salida, a lo largo de sus 30 años, o quizá menos, porque empieza su vida sexual alrededor de los 16, 17 años. Y pues, ¿qué pasa? Cuando se hace la ORCI, empiezan las implicaciones y las complicaciones psíquicas, porque es esta sensación de depresión, de angustia, y empieza la idea suicida, ¿no?
que ya en su historia era importante. Les menciono, pues la madre tuvo un intento de suicidio y entonces esto le cae también a la paciente y se engancha con que físicamente también está pasando algo. Es ahí la importancia quizá con estos pacientes llevar un acompañamiento de manera ideal, perdón, pues con endocrino y con medicina interna, ¿no? Porque sí hay una importancia incluso en encontrar cuál es la dosis adecuada para cada paciente de estrógenos o en el caso de los hombres trans, de testosterona. ¿Se podría hablar de la testosterona? Porque eso también tiene implicaciones en la clínica, ¿no? Igual me topo con los pacientes que están iniciando su TRH y vienen estos bajones y subidas y reconocerse desde esta combinación de hormonas que tiene una implicación en el análisis, en eso que ya se está trabajando y que irrumpe, ¿no? Y también muchos de los pacientes lo que buscan es que los mandes a psiquiatría para que les des algo porque a veces es insostenible, como es algo de lo que no había registro, pues lo que busca el paciente es mándame a psiquiatría, ¿no? Y a veces uno en ese sentido pues claro que te angustias, ¿no? Porque ves que el paciente iba bien y de repente empieza otra vez con la idea suicida, a faltar a las sesiones, entonces uno se empieza a angustiar. Por eso es importantísimo pensar todo el contexto y todo el tejido en estos pacientes, ¿no? Y aguantar y estar, y sí con un acercamiento me parece no solamente más amoroso, sino un acompañamiento yo lo hago mucho cuando estos pacientes entran en crisis, pues mensaje y estar al pendiente de los cuales uno sabe que tiene que estar al pendiente, ¿no? En ese sentido, pues, Ay, ay, eh, pues sí, se va haciendo complejo. Bueno, voy a seguirles leyendo acá un poco. No sé si tengan alguna pregunta. Creo que Ake ponía aquí una pregunta y la voy a leer para despejarme. Dice, ¿se podría hablar de algún duelo por la pérdida de los genitales? Eh, pues efectivamente, Ake, más que de hablar, más bien de construir ese duelo, porque sí existe, ¿no? No es lo mismo quitar que poner. O sea, hay toda una idea de esto cuando cae el ideal de que no es, efectivamente, no queda como la paciente pensaba y no tiene la función que el médico les dice, pues sí hay que construir una pérdida. Y después se viene la parte física del malestar y de que esto no lleva al lugar que lo quería. Entonces sí, hay más que hablar del duelo, o sea, hay una reconstrucción efectivamente y una elaboración incluso de lo erótico. A ver, Cintia tenía su manita. Sí, es como que es una observación, reflexión que me encantaría compartir y sobre todo escuchar tu postura, ¿no? Como que a través del tiempo y los movimientos trans y los movimientos de los cuerpos, ha habido como un empuje a ser como reconocidos por el gobierno y lo que eso implique, ¿no? Y eso ha movilizado que, por ejemplo, ahora en la Ciudad de México o en otras ciudades como más avanzadas, hay este lado como desde la política o desde la sociedad que parte del proceso de aceptación implica facilitar la transformación de los cuerpos. Entonces, como el gobierno, mi manera de intervenir o de reconocerte es, por ejemplo, como en la Ciudad de México, abrimos esta clínica que realmente su función es ser como un dispersador de personas al sistema médico para ayudar a la gente a pasar por toda la parte médica de recibir hormonas, de poder operarse, y como que la participación de nosotros como los sí, principalmente ha sido como lo que decías, ¿no? Como aprobadores
de esta persona sí se puede pasar por este tipo de operación, o esta persona como aprobadores de las transformaciones corporales. Y luego cuando te escucho o cuando escucho también otras personas dentro de que empujan la reflexión de este movimiento, o los que también hablan de infancias trans, como que hay una pregunta muy grande como de sí, o sea, ¿será el normalizar o el aceptar, o es este camino? O sea, implica transformar a los cuerpos, como no estamos dentro de una lógica igual como heteronormada, como de fábrica, donde las personas se tienen que ver de cierta manera, y que por un lado pienso, igual me equivoco, para muchas personas eso les salva la vida, ¿no? De alguna manera. Y para otras no, y no hay manera de saber cuándo sí, cuándo no, y me imagino que los profesionales que nos toca estar en contacto, pues nuestra labor es justo tal vez aperturar la pregunta, pero también a veces me parece, por ejemplo, yo como, incluso como, o sea, pero como una mujer lesbiana, o sea, como una parte de las letras pero con una distancia finalmente también de lo trans, cuando tú estás escuchando a alguien, a mí a veces me da mucho miedo incluso meter una pregunta o puntualizar en algo, porque el, la apertura de reflexionar, el cómo ser una persona, el cómo transitar lo trans sin modificar el cuerpo, o como pensarlo como algo performativo, que podemos usar la ropa, los nombres, el pronombre, o sea, que no necesariamente siempre desemboca en cambiar el cuerpo, también a veces es como delicado o incluso un contradiscurso dentro de lo trans, que seguramente muchos como activistas trans no quieren abrir esas preguntas ni decirlo, porque da otras implicaciones. No sé, ya creo que lo expliqué haciendo muchas bolas, pero también es un tema que me hace un poco bolas a mí, pero no sé si algo de eso, o sea, me encantaría, mientras algo de lo que dije, si te quedó algo que me puedas responder lo que dices, me encantaría. No, querida, todo me quedó y me parece que todo lo que dices, sí, o sea, como todo, hay contradicciones, ¿no? Y justamente creo que eso es lo que se tiene que poner en develar. No hay un ABC de lo trans, ¿no? Como no hay un ABC de lo lesbiana, de lo homosexual, del sujeto en sí, ¿no? Por eso, quizá mi último tópico a tocar en esta ponencia era incluso cuestionar la misma palabra trans, ¿no? Porque efectivamente habrá corporalidades, habrá sujetos que les haga sentido solamente hacerlo con la ropa y no irse a lo legal, o solamente atravesar por un proceso terapéutico donde psíquicamente ahí se acomoda algo y quizá no es tan necesario, ¿no? Y también está la otra parte radical, que es un movimiento que viene fuerte, sobre todo con hombres trans, de no medicalizar el cuerpo, porque hay toda una implicación con el ciclo menstrual y ahora las corporalidades se están permitiendo justamente tener familias de manera corporalmente natural. Entonces hay toda una discusión. Entonces nosotros como servidores de salud, en algún sentido, bueno, no sé si de salud, pero al servicio de la terapia o lo que sea que demos cada uno, pues es importante poner mucha oreja para no irlo por lo general, por lo que se dice afuera, por el ideal, porque está muy permeado de la visión médica, o sea, lo legal y lo médico siguen muy juntos y esos estatutos siguen estando en orden de lo moral, lo que se tiene que ver bien, lo que tiene que hacer bien a lo social. Y ahí es donde se pierde, porque justamente, como decías, es una manera también de invisibilizar otras corporalidades, ¿no? De decir, ay, no, pues entonces esta se ve demasiado no sé qué, mejor entonces que vaya y se haga la feminización, porque también ahí es otra historia con la feminización de voz. Y bueno, Lacan dice que los ojos y la voz son la huella del sujeto, ¿no? O sea, es lo que nos identifica, es lo que nos hace. Entonces ahí viene también otra implicación, porque también llegan a los pacientes diciéndote, me voy a hacer la cirugía de voz, y ya se la hacen, algunos sin cuestionar y algunos otros sí,
curiosamente, conforme va pasando en el análisis y pensando incluso en mi propio análisis, donde algo pasó que yo me apropié de mi voz y que ha pasado con pacientes que ya llevan más o menos algo conmigo, que van encontrándole ese agrado a su voz, y que otra vez nos vamos con esta frase de Nietzsche, ¿no? Uno es libre hasta que se siente orgulloso, no avergonzado de uno, ¿no? En ese sentido se puede extrapolar a cualquier corporalidad, ¿no? Mujer, hombre, etcétera, etcétera, pero creo que en lo trans, como es tan visible y tan performativo, hay que tener mucho, pues sí, mucho cuidado con este tipo de acotaciones o de intervenciones, ¿no? Y bueno, aunque nos dé pena, sí preguntar, ¿no? Sí preguntar, oiga, ¿cuál es su relación con su pene? Oiga, ¿usted a qué lo usa mucho? ¿Es activo? ¿Es pasivo? ¿Es inter? Porque esto nos va dando pistas de, uno, cómo está la relación y qué se piensa de ese pene o de esa vagina. Porque también cuando estaba en neopraxis me tocó una paciente, un paciente, perdón, que sí iba a ser se iba a retirar los pechos y me iba para que yo le hiciera la carta de que sí, y que seguro se van a topar a muchos ustedes también, pero yo le decía, yo no le puedo dar la carta en una sesión, más bien vamos a platicar sobre qué onda con sus pechos, qué ve ahí, qué le representan, porque, bueno, cualquier parte como pensaba al principio y como muchos seguro lo han pensado, pues el cuerpo es palabra, ¿no? Entonces hay que ver qué palabras están depositadas sobre esos pechos, sobre esa voz, sobre ese pene y sobre la palabra misma en sí de lo trans, ¿no? Porque llega un punto que lo trans se vuelve también coagulante y ya no permite en muchos casos al sujeto moverse, ¿no? Porque entonces como yo soy trans, ya a mí me toca esto y ya no me puedo mover. O sea, ahí va dando cuenta uno que no es azaroso, que está tanto la repetición en las actividades, en los actos, y que esto cae un poco como lo que pasa con las personas que son víctimas de violencia, ¿no? Si uno no las saca de la victimización, pues la paciente o el paciente siempre va a ser una víctima. En algún sentido, así va pasando también con los trans. Es muy curioso cómo esto hay que darle, pues sí, bastante forma y bastante oreja. Espérame, no, déjame planchar mi camisa. Ya nos vamos. Y así. No sé si tengan otra pregunta, duda, o seguimos. Bueno, yo un comentario. Ajá, Diana, gracias. Al contrario, gracias a ti. Bueno, yo el comentario es, por ejemplo, no sé, me llega así como que el pensamiento de reflexionar en cierta forma de que más bien estamos ingresando o queremos ingresar, ¿no? A las personas trans a un estilo formal, ¿no? De decir, como marcabas, ¿no? A la parte moral. Si en la moral me está diciendo que un hombre tiene esas características y una mujer tiene esas características, los queremos encasillar. Y por ello, al buscar ellos esta identidad, porque dejan la anterior para entrar a una nueva, obviamente, al querer a construir su eje o su objetivo clave, por decirlo yo de esta manera tan, a lo mejor grotesca, es No, esas características que ellos están poniendo, ¿no? De ahora sí que las personas heterosexuales o que la moral indica, ¿no? El hombre tiene que ser con esas características y entonces por ello tienen que llegar a ese objetivo. Y al no lograrlo, al no tenerlo a un tiempo inmediato y irlo construyendo, yo creo que eso es lo que hace que vengan estas dualidades, ¿no? De decir sí, pero no el de lo estoy logrando, pero me siento limitado o limitada, el de no encontrar realmente una estrategia donde diga, esta es mi técnica, porque la primera que tenía era, a lo mejor era el coqueto con los ojos, pero ya no soy el mismo, entonces ya no puedo coquetear de esa misma forma. Entonces yo creo que eso es lo que está mermando principalmente su personalidad, sus características dentro de ser yo, ¿no? Y ahora sí que sacados de ese pensamiento moral, sino desde un pensamiento individual de cómo me estoy viendo, cómo estoy construyendo, pero principalmente yo creo que a lo mejor una alternativa puede ser tratar de sacarlo
¿no? De este objetivo inmediato que se tiene y ayudarle a establecer nuevos objetivos. Yo siempre digo metas pequeñas para ir identificando si efectivamente está alcanzando o llegando, como decimos, un pasito a pasito, subiendo la escalera hasta lograr el objetivo. Yo creo que es lo que ha costado más trabajo en el ámbito de esta salud que nosotros vamos generando, ¿no? No tanto como el juicio de bueno o malo, sino qué estamos logrando dentro de lo que yo estoy ejecutando. Bueno, esa es mi aportación y mi reflexión. Claro, Diana, muchas gracias. Sí, básicamente sí, irnos como paso a paso y teniendo mucha oreja y un poco para ampliar lo que decías de pasar de un lugar a otro, me parece que en donde tenemos que tener mucha intuición y mucha oreja es en el hueco. O sea, si lo piensan como un dibujo, está esto y está lo otro y no pasa automáticamente, ¿no? La fantasía es que así pasa, ¿no? Pero hay que tener mucho tacto y construcción en el hueco. Porque entonces cuando algo se tambalea de la realidad, donde viene el golpe de social, donde viene el rechazo, entonces esto que se está con se tambalea, ¿no? Y si ya hay una historia de depresión, de angustia, de intentos de suicidio, pues va a ser muy fácil que el paciente se vaya hacia esos lugares, ¿no? Y si en ese sentido esto te tambalea, pero hay aquí un colchón, un puente, palabras, pues claro, el paciente va a poder hacer algo con eso y se va a poder agarrar de su misma historia, ¿no? Es como una reconciliación, más que pasar de uno al otro, hay que pensar en cómo ir dándole carne y forma a ese hueco que había sido como quizás hasta obviado. Yo creo que también se da porque efectivamente, ¿no? Es el de lo que ya conozco, mis técnicas anteriores, o sea, dejo de ser, pero lo que conozco, lo que estoy creando, pues es lo que marca, ¿no? El de si yo respondía o resolvía mi situación de esta forma, pues vienen estas repeticiones, ¿no? Por eso decía que viene el sí, pero no, Sí. porque antes me funcionaba, pero ahorita ya esa técnica, esa estrategia ya no me sirve. Y como dice, ¿no? Se invoca todo, ahora sí que desemboca precisamente en este hueco. Claro, y justamente esto, y también reconciliar con eso que uno pensaría que tendría que abandonar, ¿no? Hay mucho la fantasía de que, bueno, ahora como ya soy muy mujer o muy hombre, tendría que abandonar cosas que a mí me funcionaron en la niñez o en la adolescencia, depende de cada paciente en qué etapa haga su transición, en qué momento, porque esas son vivencias, historias que al sujeto lo constituyen, ¿no? Por eso les decía esta frase que es importante que se cohesione, porque si no la sensación es fragmentar, si otra vez, si viene algo del exterior a dar el chingadazo de realidad, a dar el chingadazo de la discriminación, pues claro, el paciente luego lo que pasa corporalmente, lo que se siente es otra vez una fragmentación, un no lugar, un no sentido y una no validez, ¿no? Entonces es importante, me parece, ir haciendo una conciliación con esta parte de lo femenino, que pasa en todos los sujetos, ¿no? Como ir explorando incluso en todos, creo que sería, lo decíamos Cintia y yo en algún momento, ¿no? Cuestionar también a todos los sujetos sobre esa parte que todos tenemos, ¿no? La energía, digamos, pasiva, activa, pero lo femenino, pero lo masculino, y también ahora estas posturas hasta neutras, ¿no? De donde no se desea nombrar, pues también irlo como desmenuzando y ampliándolo en muchos sentidos, ¿no? No quedarnos con que, bueno, entonces usted ya se ve muy mujer y entonces es muy mujer, ¿no? O viceversa, usted se ve muy hombre y es muy hombre. Yo creo que, perdón, yo aquí bien chismosa yo No, constantemente, no, ¿no? dale, dale. Y yo precisamente considero que, fíjate que hace aproximadamente una semana escuchaba en el radio que comentaba una de las doctoras que decía que dentro de este movimiento que se está teniendo, comentaban que lo que habían ganado ellos, ¿no? Por decirlo de esta forma tan grotesca, así como lo mencionaba ella, es que lograron hacer que en Estados Unidos, en especial en el estado de California, en las tiendas de autoservicio separaran, ¿no? Ya ves que está el de sector de niños, sector de niñas, y ahora lograron establecer el sector neutro. Pero a mí lo que me llamó la atención de esta noticia fue el de decir algo que me cuadró, pero también es algo que me hizo ruido. Dice, ¿por qué si siempre estamos ahorita luchando con unificarnos, evitar la discriminación, por qué luchan por ser discriminados? Yo me quedé, buena pregunta.
¿no? Porque dices tú, bueno, si se supone que es cierto, no estamos buscando ser incluidos todo el tiempo, ¿por qué piden una separación? ¿Por qué no unificar, por ejemplo, las 2 zonas de niños y niñas, de hombres y mujeres? ¿Por qué sí puede ir a esa separación? Entonces, yo creo que volvemos a caer en el de también querer encajonarnos para poder establecer una identidad, y eso es lo que hace complejo, no nada más a una persona por el ser trans o no, sino a todos por querer ser aceptados dentro de un grupo, ¿no? De un grupo donde digas: "Estoy reconocido, tengo esta validez", pero ¿cómo la estamos construyendo? Yo creo que, como mencionaste ahorita, aún siendo mujeres, ¿no?, heterosexuales, tampoco están felices con lo que tienen, tampoco hombres también igual le pasa lo mismo, porque no estamos conformes, porque nunca tenemos esta validación. Siempre esperamos la validación externa, más no la propia. Por eso siempre estamos en el, ¿lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Está correcto? ¿No está correcto? Yo cuando tengo a personas en sesión, lo primero que les digo, aquí no se trata de ser bueno o malo, simplemente las cosas son. Y entonces a partir de ahí es donde empiezan a encontrar las respuestas bueno, es que yo sí me juzgué. Bueno, ¿por qué te juzgaste? Porque yo quería esto. Y entonces, ¿qué se logró? No lo logré al 100. Entonces, ¿qué fue lo que lograste? Esto, ¿y estás satisfecho con esto? No quiero más. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Entonces, ahí es donde considero que a veces esta aceptación no debe ser externa y es con la que tenemos que trabajar, ¿no? De manera muy, muy puntual, que es la de ser uno. Voy a trabajar conmigo mismo. Yo les digo, yo soy tu conciencia, yo realmente no soy nadie en ese entorno, sino simplemente como que esta lucecita, ¿no? Que te va de repente dando flashazos para ir identificando cómo lo vamos realizando, ¿no? Ahora sí que, bueno, ahora sí que es toda mi aportación. Muchísimas gracias. Diana, muchas, muchas gracias. Y pensando en el tema que decías, que por qué no unificar y para qué etiquetar o segmentar, creo que en lo social, pues se vuelve un poco más complejo, ¿no? Lo pensaba en la clínica, justo con esta población y con la población diversa, me parece, no todos, pero me parece como hay desde la infancia una sensación de no pertenencia, de discriminación, de estigma. Esto lo que va haciendo justamente en el yo, pues está como mirarse en una falta y en una sensación corporal como, como en fragmentos, ¿no? Entonces, creo yo, no lo sé, al 100% no lo podré decir, pero sí que un poco hacer ese trabajo como de cohesión, de unificación, y que quizá después el paciente pueda ir eso mismo, como lo que pasa con la teoría, ¿no? Primero hay que aprender la teoría en el sentido, y después uno mismo va haciendo su teoría, uno mismo va deshaciéndola y yéndose hacia lo que mejor le parezca, pero sí hay como una, primero hay que tener una sensación como de cohesión, porque si no, estos pacientes y esta población en específico tienden mucho a volver a estar en estos lugares donde se ha reproducido bastante del malestar, ¿no? En el tema de salud pública, en el tema de sexualidad, en el tema de consumo de sustancias. Estos pacientes tenemos ¿cómo decir? Esto que se desarrolló a lo largo de la infancia como, pues sí, esta estructura más hacia hacia lo destructivo. Entonces hay que tener como mucha calma para hacer que primero haya una cohesión. Si no, es fácil ante un golpe, ante eso que lo social le regresa, que el paciente vuelva a incidir. Y no está ni mal ni bien, ¿no? Pero sí es que hay que poner un poco en alerta o descubrir que se va a hacer repetitivo si uno no lo dice así, ¿no? Tal como es. Sí es en esta población estas ciertas características. Y bueno, Muchísimas gracias. no, a ti, Diana, es un gusto y tal. Y pues en ese sentido me gustaría hablar un poco también del último término, que es el término trans, que más o menos ya lo pensaba Cintia y lo abordábamos, ¿no? Básicamente que es cuestionar, ¿no? Porque muchas pacientes y les pacientes quedan ya coagulados en esa historia, en eso soy y en eso mismo van, como decir, cerrando el marco. Ya no hay posibilidad de ampliar la posibilidad de la movilidad del sujeto, ¿no? Básicamente
pues nada, eso sería hasta ahorita lo que llevo de mi trabajo en la tesis de la maestría. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias a ti, baby. Me encantó escucharte. Me dejas pensando muchísimas cosas, como siempre que te escucho. ¿Hay algo que a ti, o sea, finalmente, cuando escuchamos en estos espacios de colega a colega y escuchamos hablar a colegas que son más expertos que los demás, como para pensar o que han tenido mayor oportunidad por diferentes razones de aproximarse a estos temas, ¿qué pistas también nos podemos llevar de tarea? Igual ahorita no tiene que ser como a bote pronto, pero como lecturas Así. o algo, ¿no? Para seguir ampliando cada uno a través de nuestros espacios, seguir reflexionando un poco sobre esto y obviamente tener presente el acercarnos y consultarte cuando tengamos, o sea, no tratar de resolverlo nosotros solos, ¿no? Claro, algo que me dio muchas pistas sobre la postura del analista ante el paciente y ante la misma situación clínica desde el psicoanálisis es este libro que se llama Edipo Gay de Jorge Reiter. Uh-huh. Se lo recomiendo ampliamente, aunque no trabaje en el psicoanálisis, pero justamente hace esta interseccionalidad entre su vivencia como un analista homosexual y la vivencia en la clínica. Creo que eso para mí ha sido un parteaguas porque devela muchas cosas que uno podría pensar como encriptadas y como, claro, lo que dices, el observador de segundo orden tiene un papel importantísimo en el análisis, ¿no? Desde donde lo veo yo ahorita, ¿no? Quizá en otro momento ya no, pero ahora sí. Y yo les recomiendo, aviéntense ese. Y también hay un podcast que se llama Nosotrans, en el cual cada 8 días, pues básicamente se invita a personajes y personas de la comunidad trans a hablar de sus historias. Eso también les va a dar, o a mí me da, yo lo escucho cada viernes, porque me da mucho a ampliar el margen, a pesar de que yo sea de la comunidad de las posibilidades, de lo que está pasando afuera, ¿no? Porque uno finalmente, pues yo quedo atrapada en algún modo en mi sesgo, en mi cuadro, como todos. Entonces, eso me da también como mucha apertura a ir mirando qué se va diciendo y qué se va diciendo entre ellos, porque el que la entrevista es un hombre trans y todos los invitados son personas trans, entonces hay actores de toda las esferas sociales, entonces eso también creo que les puede ayudar bastante y también lo que les recomendaba en la sesión pasada, también sigan a esta mujer impresionantemente académica y que también da muchas pistas sobre la vida trans, y no sobre la vida trans, sobre la materialidad, el efecto, la performatividad. Es Chauvin Guerrero, que es una académica bióloga, mujer trans también que me ha dado bastante pistas para ir pensando el movimiento, pero no solo el movimiento trans, el movimiento en el que estamos atravesando todos en estos momentos. Y pues ya. Fantástico. Te dejó un mensaje aquí, Juve, en los comentarios, también por si lo quieres leer, para ti. Ah, sí. A ver, dice Juve. Solo quería felicitarte, Pau. Creo que el hablar de esta población toca un tema fundamental, la búsqueda de la identidad, lo cual cabe mencionar es un tema con gran vigencia en los consultantes en general. Hoy en día ese hueco y ese pasado que avergüenza y que quisiéramos borrar es abundante en la clínica. Mis felicitaciones van en el sentido de que desde proponer el tema, pensarlo, debatirlo, nos permite ligarlo y justo sacar del registro de lo mortífero. Sí, pero... Y qué bonito, joven. Sí, que uno pensaría que es en la clínica trans, pero es en general, ¿no? Qué fortuna que estas corporalidades diversas pues también estén preguntándole y estén cuestionando a las demás corporalidades, ¿no? Y Totalmente, baby. pues ¿Tú nos ya. quisieras compartir algo más? O no sé No, si no, ya no, que... no. Hasta ahí estoy y seguiré ahora que termine un poco más o que avance más o que les dé o que lo convierta en un artículo. Con mucho gusto lo compartiré porque mi idea es, pues sí, al ponerlo al alcance sobre todo de la comunidad de psicólogos que creo que ahorita tenemos un papel crucial.
¿no? Con pacientes con todos los pacientes, porque ahorita las preguntas son distintas, pero sí en el ámbito de esta certeza que tiene el médico. Totalmente. Pues nos encantará leerlo y seguro Dani y yo y los que sea lo leeremos antes de que lo publiques y será fantástico. Y pues diría que si quieres cerrar nuestra sesión sería fantástico. Pues nada, Perfecto. ¿qué? ¿No será? Súper. No, adelante, bebé. tú. Pues no, ya muchas gracias por el espacio. Ojalá que siga existiendo esto y que, pues sí, que creo que sí es importantísimo hasta ahora que lo viví, compartir y escucharnos, ¿no? Porque es un enriquecernos desde nuestro lugar, desde, como decías, hay quienes tienen más expertise en un tema porque eso les atraviesa, les llega, pero nos da pistas de otras situaciones en las que nosotros estamos. Muchas gracias. Pau, muchísimas gracias por compartirnos toda tu expertise en el tema, sin duda. Pau es una de nuestras colegas más queridas y amadas, y te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste el día de hoy. Muchas gracias, bonita tarde. Muchos besos a todos. Adiós. Nos vemos. Muchas Bye. gracias, Pau. Chao.